Bienvenidos un día más a Capcast. Hoy tenemos un programa espectacular, un programa que me hacía mucha ilusión y es que vamos a tratar con uno de los trabajos que más me gustan, que se trata de la aviación. Tenemos a Bruno por aquí. ¿Qué tal, Bruno? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí con ustedes compartiendo este este espacio de tiempo para darles algunos datos de interés para ti y para toda la audiencia que nos está escuchando. Pues muchas gracias porque de verdad que tenía mucha ilusión porque vinieras. Y bueno, vamos a Un empezar. honor, un honor. Cuéntale a la gente qué tal, cómo te llamas, de dónde vienes, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, mira, mi nombre es Bruno Costanzo, hijo de padres italianos, nacido en Venezuela. Ellos emigraron a Venezuela en la posguerra y en Venezuela viví hasta el 2006, Ujú. cuando emigré a Marruecos. Estuve 14 años en Marruecos, después estuve 6 meses en la India, después vine a Gran Canaria por año y medio, justo después de la pandemia, perdón, por 2 años y medio, justo después de la pandemia. Después me fui a Nigeria, La verdad que tiene bastante mundo, ¿eh? Las un cosas como poquito, son. un Bastante, poquito, bastante mundo. un poquito de kilómetros. Y bueno, pues cuéntanos qué te inspiró para ser piloto. Cuando tenía apenas 3 años, mi mamá me llevó en brazos a recibir a mi papá, que venía de un viaje de trabajo. Venía en avión, eso Ujú. fue allá en Venezuela, en el aeropuerto de La Fría. Y fue cuando por primera vez vi un avión en mi vida. Era un Convair 580 de Avenza. Y al ver esa máquina tan grande haciendo tanto ruido, con tantos motores, la hélice dando tantas vueltas, yo me quedé impactado. Y eso me dijo, yo quiero. Claro, y tú recuerdas la primera vez que viste el avión, pero Esa fue la ¿recuerdas primera vez, sí. la primera vez que te subiste a un avión siendo pasajero, claro? Sí, bueno, fui acompañando a mi padre a un vuelo de esos de los que él acostumbraba a hacer por motivo de trabajo. Ujú. Era en Venezuela, desde Maiquetía hacia Coro, y fui de pasajero. Fue la primera vez que volé en un avión. Y recuerdas también la primera vez siendo ya piloto, o sea, notaste una gran diferencia, entiendo, ¿no? Por supuesto, ya no es lo mismo ir atrás que adelante. Y para la gente que no lo sepa, ¿qué estudios se necesitan para ser piloto? Porque entiendo que tienes la ESO, bachillerato y tienes que sacarte algo más. En Venezuela, yo hice mi formación inicial en Venezuela. Ujú. En el 79 comencé y exigían bachillerato Ujú. y mayoría de edad, o sea, 18 años. ¿Y aproximadamente cuánto tardas en sacarte el título de piloto? ¿Es un título, es un carnet? Es una licencia, Una es una licencia. licencia. Vale. Como era una escuela que no era privada, sino dependía del gobierno, Ujú. se prolongó un poco más por el tema de dotación de repuestos, etcétera, disponibilidad de aviones, y me tardé casi 2 años. 2 años. Pero se puede hacer en cuestión de un año si dispones Sí. del dinero suficiente Claro, para hacer las y, prácticas y todo, y todo hay el tema. disponibilidad de aviones suficiente. Oye, qué Hacer bien. la teoría, que dura unos 4 a 6 meses, Ujú. y después la práctica de las horas de vuelo. Porque, claro, cuando una persona entra a ser piloto, ¿empieza siendo piloto ya de aerolínea? ¿O primero tiene que empezar con pilotos privados? ¿O cómo va? ¿Cómo funciona eso? Pues mucho depende de la suerte que tengas para que alguna aerolínea te Sí, contrate, tiene que tener suerte cosa que para... no ocurre con frecuencia, porque después que haces tu formación como piloto comercial, Ujú. para que te contrate una aerolínea, tienes que acumular cierta cantidad de horas de vuelo, Entiendo. que por lo general se acostumbra a acumularlas en aviación general, volando con personas que conozcas, que tengan su propio avión, o pilotos que conozcas que vuele para algún privado, y de esa manera vas acumulando cierta cantidad de horas. Después, cuando la aerolínea te engancha, Ujú. entonces comienza la formación con la aerolínea, la formación del tipo de avión que vas a volar en la aerolínea, y ahí ya enganchas pues ya en lo que es una carrera completa dentro de la aviación. Claro, porque primero se entraría como copiloto. En la aerolínea tendrías que hacer un número de horas, dependiendo de la aerolínea, para luego entrar como piloto, entiendo, ¿no? Eh, Como piloto somos los dos, tanto el copiloto como el O sea, capitán según tienes la son, licencia, ya eres piloto. ya Se eres trata de... piloto, sí, ya eres Vale. piloto, pero estás habilitado para volar los aviones que te dicen en la licencia.
Ujú. Como te graduaste en una escuela donde tienes aviones pequeños, aviones monomotores la mayoría de las veces, y algunas tienen bimotores también para tu formación, dependiendo de lo que tengas en la licencia, ya puedes entrar como copiloto o necesitas hacer el curso del avión que vas a volar. Entonces, cuando tú te sacas la licencia de piloto, solo puedes llevar una determinada aeronave Exactamente. y luego tienes que ir Haciendo el curso, haciendo perdón, cursos. haciendo curso del avión que vayas a volar. Entiendo. La Vale. licencia de piloto te da las facultades para ejercer porque tienes conocimientos básicos de Ujú. radiotelefonía, conocimientos de inglés que es imprescindible en la Sí. Ahora aviación, entramos en eso. sí, y tienes conocimientos de navegación, de radionavegación, de Ujú. aerodinámica, pero son todos conocimientos muy básicos que los tienen que tener todos los pilotos. Vale. Después que entras en la compañía, ellos te dan el curso, la formación, o la tienes que tener tú por tu cuenta del avión que vas a volar. Vale. Y claro, un piloto siempre se dice que habla muchos idiomas. En este caso, ¿tú cuántos idiomas hablas? ¿Cómo te desenvuelves? Yo hablo español, inglés. Creo que el español lo dudaba. El español creo que lo dudaba yo. ¿Por qué? No te hacía hablando español, ¿eh? Porque soy hijo de padres italianos. Vale. Entonces, la lengua materna en casa era el italiano. Sí, entonces Pero hablo italiano, italiano, español. español, inglés, porque a juro hay que hablar inglés en la aviación. Y Ujú. porque me iba bien en el bachillerato Sí. con el inglés, sí. La profesora era muy linda y me esmeré. Entonces tienes Y también tengo nociones de francés, bastante dominio, bueno, bastante conocimiento de francés, Ujú. porque volé 14 años en Marruecos y Wow. allá Sí, se habla se mucho francés habla en mucho Marruecos. francés. Vale, pero en temas de aeronaves, ¿no? En temas En el de argot piloto y demás. aeronáutico, Sí, pero en sí. otros temas ya escasea el francés, por ejemplo, o también... No, en otros temas también me Mm. defiendo bastante con el francés. No, no me muero de hambre, Vale, por vale. ejemplo, en Francia no me muero de hambre. Me defiendo. Entiendo. Y bueno, para la gente que nos esté escuchando y que quieran saber cómo es la vida de un piloto, querríamos saberla. ¿Cómo es la vida de un piloto? Un poquito ajetreada. Sí. Entonces, ¿cómo son los horarios? La vida familiar a veces es un poquito Ujú. bastante aporreada porque la aviación es una profesión muy bonita, pero te absorbe mucho. Ujú. Entonces, por lo general no tienes mucha vida familiar y social. ¿Y cómo son los Empezando, horarios? O sea, me interesa saber los horarios porque en un trabajo normal y corriente, tú entras a las 8 de la mañana y luego sales por la noche o sales a un turno partido. Pero en el caso del piloto, ¿cómo es el horario de un piloto? ¿Cómo era tu horario? los horarios son de acuerdo a la programación del vuelo. Ujú. Las compañías aéreas tienen un programador o Sí. una dependencia que se Ujú. encarga de la programación de los vuelos de todos los pilotos. Vale. Y el programa supuestamente a finales de cada mes te dan el programa de los siguientes 30 días o 15 días, en donde tú ya sabes de antemano qué vuelos te tocan cada día. Ese programa es sujeto a cambio, pero los horarios son muy variables porque hay veces que te toca volar en la mañana, hay veces que te toca volar en la tarde, hay veces que te toca volar en la noche de un día para otro, hay veces que te toca cambiar de base dependiendo de la compañía aérea por 2 o 3 días. Ujú. Y hay veces que bueno, los horarios te los cambian. Hoy vuelas en la tarde, mañana vuelas en la mañana. Entonces ahí hay un poquito de Pero desajuste. no es como en casi todos los trabajos que tienes que hacer 8 o 10 horas fijas, ¿no? Bueno, hay una limitación de horas Vale. mensuales, Ujú. anuales, y semanales también, que tienen que cumplir los pilotos de acuerdo a las regulaciones de cada país. Vale. Y hay algo que a mí me intriga mucho. Y es que tú, por ejemplo, para coger un coche necesitas ser mayor de edad, necesitas tener 18 años, pero en el caso del avión tienes que tener una mayoría de edad, aunque sea para una avioneta. No hablo de sacarte la licencia, sino de coger una avioneta. Bueno, depende del país y depende del tipo de licencia que quieras. Vale. Si quieres volar aviación privada, Ujú. puedes hacerlo desde los 17 años. Te O puedes sea, sacar con la 17 licencia. años podrías estar volando aeronaves O avionetas pequeñas. con lo que llaman avionetas, que Ajá. nosotros en el argot aeronáutico no lo llamamos avionetas, sino aviones pequeños. Aviones pequeños. Exacto. Sería el término correcto, entiendo. Exactamente. Vale. Entonces puedes hacerlo tanto en las regulaciones europeas como en Ujú. las americanas.
a partir de los 17 años para volar como piloto privado. Oye. Después está la de comercial, que Ujú. necesita tener 18 años. Sí, por el tema del bachillerato también y de los Exacto. estudios que Y conlleva. después, más allá de esto, está la formación como piloto de transporte de línea aérea, Ujú. porque tú para volar en una línea aérea puedes volar de copiloto con tu licencia comercial a partir de los 18 años. Pero si vas a pasar a volar como capitán en una línea aérea, necesitas sacarte el ATP, el que llaman Airline Transport Pilot License, la licencia de piloto de transporte de línea aérea, que en Europa es a partir de los 21 años y en Estados Unidos es a partir de los 23 años. Entiendo. Igualmente, hablando ya del tema de los pilotos, ¿crees que en algún momento los pilotos pasarán a estar en segundo plano y un avión podría estar pilotado solo por inteligencia artificial o a través de un robot que lleve automáticamente el avión? Absolutamente no. Yo opino igual, ¿eh? Yo opino igual. Yo he visto cómo ha sido el cambio de la aviación de 100 años o ciento y pocos años para acá y ha sido muy vertiginoso el cambio, pero siempre se requiere la decisión final en manos de un ser humano Ujú. que esté preparado para situaciones de emergencia, que esté entrenado para situaciones de emergencia, que a veces se pueden complicar porque normalmente practicamos las emergencias posibles, pero hay veces que se combinan factores que no están al alcance de una resolución lógica o factible por la inteligencia artificial. Por lo menos por ahora no. Tal vez me equivoque y dentro de 20 años o de 50 o de 100, pues ya no hay aviones tripulados, sino todo manejado por inteligencia Igualmente, artificial. yo creo que no. Yo Pero siento que hay algunos trabajos que sí son posibles que los hagan las inteligencias artificiales o los robots, ujú, pero en el caso del piloto yo creo que no, por el mismo tema que dijimos de las decisiones. Porque creo que hay sí, decisiones que tienen que tomar o cosas así que no creo que un robot sea capaz de, como de personificarse para poder decidir en ese ámbito. Creo que correcto, sería imposible, correcto. inviable. Sí, correcto. Lo vemos todavía hoy en día en los GPS. El coche tú vas y el GPS te dice, métete por aquí. Y resulta que es una calle con unas Sí, escaleras que te lleva a una plaza. Y, sí. claro, esa es la vía más corta, pero no es la más viable. ¿Me entiendes? Igualmente, Entonces, de eso, mm, de eso no nos podemos escapar claro. con el uso de la inteligencia artificial. Igualmente, el avión también es tan seguro debido a los pilotos que lo llevan, en gran parte. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, tiene una preparación increíble. Háblame de esa preparación. ¿Cómo se prepara un piloto? El piloto tiene primero una formación del tipo de avión que va a volar. Vale. Después tiene una formación, después de la parte teórica, tiene una formación práctica en el simulador de vuelo, Ujú. en la que practicas todas las emergencias posibles estipuladas. Y después tienes un acompañamiento por parte de instructores de la compañía con los que comienzas a volar durante un cierto periodo de tiempo. Dependiendo de la aerolínea y de las condiciones y del tipo de avión, pueden ser 20 horas o 50 horas o 100 horas o 100 sectores o 50 sectores, o sea, depende de cada compañía. Y hablando de seguridades que tenga el avión, ¿es cierto que los pilotos comen diferentes, tienen diferentes dietas, realizan acciones diferentes para, pues, para no enfermar y demás? Cuéntanos Sí, eso, cuéntanos sí, eso. sobre todo para los vuelos largos, Ujú. que son vuelos donde hay servicio de comida en el avión. Ujú. Para los pilotos, pues por medidas de seguridad, previendo que haya alguna contaminación en la comida y pueda caerle mal o causarle una indigestión a alguno de los tripulantes, que sea uno solo el que se vea afectado, pues. Entonces las comidas son preparadas en diferentes cocinas dentro de la misma compañía de En catering, diferentes cocinas en también. diferentes cocinas, sí, para Yo evitar pensaba contaminación, solo que o era sea, diferente no, comida. O sea, no, también la cocina también. Cambia totalmente todo. están dentro de la misma compañía, pero son diferentes cocinas. Y una prepara una cosa y la otra prepara otra cosa. Entonces, a la hora de servir la comida en el avión, pues normalmente por tradición se le pregunta al comandante, hay esto y esto, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Pollo, pescado, carne? ¿Qué es lo que quiere? O Entiendo. pasta o arroz, lo que sea. Y hay algo más que la gente no sepa, como viene siendo lo de la comida, que creo que es bastante común, pero hay algo más que hagan los pilotos de diferente forma para la seguridad del avión, para mantener la seguridad. Pues en realidad
No conozco algo distinto del tema de la comida. Vale, y hablando ya entonces en temas de mecánica, hay una lista negra de aviones que no pueden volar, creo que es en la Unión Europea. ¿Esa lista negra en qué se basa? ¿Por qué es Bueno, así? hay compañías que se dedican a hacer auditorías e inspecciones Ujú. de las líneas aéreas que pretenden volar hacia su país de origen. Por ejemplo, de Estados Unidos, tú quieres volar de Venezuela a Estados Unidos o de Colombia a Estados Unidos y la línea es certificada por las autoridades estadounidenses para saber si cumple con los requisitos de ellos de seguridad, de mantenimiento de la aeronave, de control de todo lo que puede afectar la seguridad del vuelo. Entiendo. Y son, por lo que tengo entendido, son bastante estrictos, ¿no? Es Sí, decir, son bastante sí, estrictos en cuanto a la mecánica de los sí, aviones. tanto en Estados Unidos como en Europa, en todas Y partes en del mundo. países, por ejemplo, que tú has estado en India, son mucho más dejados con ese tema. Son un poco más relajados, Ujú. pero hay bastantes controles estrictos con las compañías de ellos mismos. Y la seguridad afecta Por a la hora del ejemplo, vuelo. sí, por ejemplo en India, que es un país tan grande, que es Ujú. prácticamente casi un continente, Sí. este, ellos tienen sus propias líneas aéreas con las cuales los estrictos controles de calidad y de mantenimiento y de procedimientos de entrenamiento de pilotos y de azafatas son llevados a cabo con bastante rigurosidad. Vale. Y a diferencia de antes, antiguamente, ahora, ha habido un cambio muy grande en las aerolíneas. Vale, perdonen que mi gata tuvo que tirar un foco, pero creo que ya está todo como antes. Y bueno, estábamos hablando de las diferencias de cómo se volaba antes y cómo se vuela actualmente. Hay una diferencia, ¿verdad? Sí, enormes. Enormes. Pues bueno, enumérame algunas que te vengan a la Patrones mente. de entrenamiento, los Vale. sílabos de los entrenamientos, por ejemplo, han cambiado. Las técnicas de la operación de la aeronave también ha cambiado. En muchas compañías que fabrican una aeronave hacen revisiones de los procedimientos de emergencia, ya sea Boeing, ya sea Airbus, ya sea ATR, hacen cambios en los procedimientos, visto las situaciones en las que se han visto envueltos algunos vuelos o algunos incidentes o accidentes. Sí, como uno que se me viene a la cabeza es el 571 de una línea aérea uruguaya que Ujú. fue la que se estrelló en los Andes. Los Andes, sí. Sí, entonces, ¿a qué altura se estaba volando? Se estaba volando a unos 3.500 metros de altitud. Esa Sí, altitud ahora mismo es normal. han habido cambios también en las regulaciones. También antes podía volar visual a partir de hasta cierto nivel, perdón, y ahora para volar sobre zonas montañosas necesita un mínimo de 2000 pies de margen sobre el, 2.000 pies en metros aproximadamente, ¿cuánto es? son alrededor de 700 metros Vale, de margen sobre la elevación más alta del terreno donde vayas a volar. entiendo. Y en la Se zona, han sí. subido los mínimos de la aerovía Ujú. y se ha incrementado también la seguridad en el sentido de que antes se volaban con muchos aviones turbohélices y ahora hay muchos jets de corto y mediano alcance que cubren esas rutas perfectamente con un mayor margen de seguridad. Vale, Que en vez de volar a 2000 pies sobre el terreno más alto, pueden volar a 5, 7, 8, 10.000 pies por encima de entiendo. las montañas más altas. Igualmente, todo el mundo, bueno, creo que es cierto, que cuando se pasa por encima de los Andes o de zonas montañosas, es unas zonas muy turbulentas. ¿Eso es cierto? Sí, sí, hay bastante ¿Y eso turbulencia, son a qué se debe? turbulencias orográficas. ¿A qué se debe? La mayor parte de ese tipo de turbulencias son por el viento que viene y choca con la montaña y sube, y por un lado Ujú. baja, por el lado de donde el viento sube, por el lado de sotavento baja en la corriente de aire. También hay otro tipo de turbulencias que son las turbulencias térmicas producidas por el efecto del calor del sol sobre la superficie de la Tierra, porque el sol calienta la Tierra de una manera uniforme, pero la Tierra refleja ese calor de una manera dispareja. Por ejemplo, no es lo mismo el calor emanado por la Tierra sobre agua que Ujú. sobre un bosque o que sobre un desierto o que sobre una ciudad.
Entonces eso crea corrientes convectivas, ascendentes, diferentes. Y cuando hay turbulencia es porque la corriente convectiva, que es la que hace que el aire más liviano o caliente suba, tiene que haber aire frío que baja por el otro lado. Entonces eso genera, como el avión va atravesando esas corrientes, eso es lo que genera la turbulencia. ¿Y hay una diferencia entre volar en verano o en invierno, hablando de las térmicas? Por supuesto, esas corrientes térmicas se incrementan En verano se verano. incrementan. Claro, O sea, claro. para que la gente lo entienda, es un poquito más probable que tengas turbulencia volando en verano. Correcto, con aire caliente. Vale, y vamos a hablar ahora de las turbulencias. La gente le tiene mucho pánico a las turbulencias. La gente le tiene mucho pánico. De hecho, yo soy uno de ellos. Quiero que nos expliques si las turbulencias realmente afectan al vuelo. No, lo que afecta es el confort del pasajero. No Ujú. es lo mismo estar comiendo, por ejemplo, en el vuelo cuando el aire está calmado, que estar comiendo cuando el aire está turbulento, pues. Y hay gente que tiene, como tú dices, miedo o pánico inclusive a las turbulencias. Y yo siempre que he tenido la oportunidad de conversar con pasajeros que han tenido ese miedo, pues he tratado de explicárselo de esta manera tan simple como te comenté ahora, del aire caliente que sube por un lado y aire frío que baja Es por que otro lado. yo creo que lo que Pero, también juega una mala pasada es la mente. A mí la claro, mente me juega una mala pasada y yo pienso que cuando hay turbulencia el ala se va a partir. no, 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 no. Los aviones están todos diseñados para soportar niveles de 7, 8 y 10 veces más fuertes que la turbulencia más fuerte que se haya Registrado. censado. Sí. ¿Vale? Son- Y entonces las turbulencias la sí, flexibilidad, de las alas. tú lo ves en un avión, tú vas Ujú. sentado en la parte de atrás y ves el ala que va bailando, Pero eso a la gente le da miedo ver el ala bailar. pero el ala bailará 2 o 3 metros y las pruebas son para desviaciones de hasta 7 y 8 metros de- Vale. de- del nivel del ala. Entiendo. Por lo tanto, O las sea, turbulencias no afectan a la seguridad del avión. no, a la seguridad no, al confort sí, pero a la seguridad no. Vale. Entonces, quiero que me digas cuál es la zona más segura del avión. Adentro del avión. Adentro. Y quitando eso, adelante, atrás, en el medio. Pues mira, por muy poca diferencia, Sí. la parte trasera tiende a ser un poco más segura que la parte delantera. Pero muy, muy poca diferencia en porcentaje. Yo diría que, digamos, un 55-60% más seguro atrás que adelante Pero en nada la más. mayoría de los accidentes, pero no, nada más. Todo depende de cómo sea el, perdón, el accidente. Vale, igualmente, lo estabas comentando antes, la gente que se introduce fuera del avión, se introduce en las cabinas de tal, ¿qué les pasa a esas personas? Porque sube muy alto el avión. Sí, bueno, muchos mueren congelados o por hipoxia, ¿A falta cuánto, total de sí? oxígeno. ¿A cuántos grados puede estar un avión A en la menos, máxima a altura? menos 50, 60 Menos grados. 50 grados. Y aún así hay gente que sigue haciéndolo. Sí, la gente que está mal informada y no solamente 50 grados bajo cero, es la falta de oxígeno. A ese Ujú, nivel, la cabina, los pasajeros que están adentro están volando en una cabina presurizada que va a máximo 8.000 pies, ujú. ¿vale? Y cambio a 30 o 35.000 pies o 40.000 pies, no puedes respirar de la misma manera. La gente se muere por hipoxia, O sea, por falta de falta de oxígeno oxígeno. total. Y hay gente que se mete en el compartimiento del tren pensando que ahí van a poder viajar de polizonte y resulta que cuando se retracta el tren, pues mueren aplastados. Y Entiendo. llegan allá, yo he visto videos donde sale un cadáver cayendo del compartimiento del tren, Claro, según se abre, el cadáver congelado, cayendo, congelado congelado. totalmente. Sí, Entiendo. es impresionante, pero hay gente que está mal informada y que cree que eso es así tan fácil. Ya ves. Igualmente, hay algo que yo siempre me he planteado, que no sé el por qué no lo hacen los pilotos, y ya que tengo un piloto delante, pues me lo va a responder, y es por qué el piloto no tranquiliza a a los pasajeros. Porque hay veces que hay una zona de turbulencia y digo, joder, estoy escuchando a gente gritar y demás, y el comandante no dice nada. A mí me tranquilizaría un montón que me dijera, señores, me estoy echando una partida del uno, no pasa absolutamente nada. Estoy tranquilito, pueden estar tranquilos ustedes también. A mí me relajaría. Sí, bueno, yo en mi política Sí. es esa. Yo cuando
se estabiliza el vuelo en el crucero. Ujú. Hago un anuncio a los pasajeros diciéndole los datos importantes del vuelo. Les saludo, les doy de nuevo la bienvenida, porque también lo hago en tierra antes del despegue. Y les doy algunos datos sobre dónde vamos pasando, qué altitud estamos volando, cuál es la temperatura externa, cuál es la temperatura interna, el estimado de arribo. Si hay turbulencia, pues le aviso, le doy una señal le doy el aviso de que estamos atravesando una zona de turbulencia. Por favor, hagan uso, rectifiquen el uso Es que correcto del cinturón. cuando lo dicen tan serio, a mí me asusta. Estamos No. pasando por una zona de turbulencia. A mí, yo prefiero que me diga, tranquilo, mi niño, que no va a pasar nada. Bueno, mira, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Cada piloto tiene su estilo. Como dicen por ahí, que cada quien mata a los piojos a su manera. Vale. Yo trato de hacer de lo más calmado el aviso a los pasajeros para Vale. que sientan confianza Es que y yo esa pierdan ese miedo. calma la noto como la que se viene. Voy a intentar calmar. Cuando vienes, cuando vas volando y se ve que se te viene un área de bastante mal Ujú. tiempo, entonces es preferible no esperar que llegue a esa zona, sino de antemano Ujú. darles el aviso a los pasajeros: vamos a atravesar una zona de mal tiempo adelante, dentro de unos 5 minutos, dentro de unos 8 minutos, dependiendo de dónde lo tengas ubicado con el Sí, radar. eso lo ves en el radar, sí. Y así los pasajeros están avisados. Como dicen, guerra avisada no mata soldados, pues aquí ellos Lo están mismo. previstos. ¿Ya? Entiendo. Y para ti, mira, ¿para ti qué es más fácil? ¿Conducir un coche o conducir un avión? Más fácil es volar. Sí. Sí. Wow. Sobre todo aquí en España, que tiene tantas regulaciones en el tránsito terrestre que son, bueno, pues, Pero igualmente, aunque... claro, digo yo, para mí más fácil es volar, porque después de tantos años volando, Claro. de 42 años volando, 42 años volando, que se dice pronto, ¿eh? sí, se dice rápido. Y casi 30.000 horas de vuelo llega a acumular. Ujú. Para mí es más fácil volar que conducir el De coche. hecho, nadie te toca la pita, nadie te molesta, estás arriba solo, o sea... Tienes tus regulaciones, tienes tus Claro. limitaciones, tienes tus cosas, pero Como si fueran señales de tráfico. claro. Entiendo. Pero estoy más familiarizado con eso que con la conducción del coche. Total. ¿Y recuerdas algún vuelo muy difícil? Algo que tú recuerdes con, wow, Varios. una anécdota. Pues Varios, cuéntanosla. Me varios, interesa un varios montón. vuelos muy difíciles he tenido, pero uno de los más difíciles tal vez fue en una aeronave pequeña, una Cessna monomotor, saliendo de Bogotá hacia Maracaibo, Ujú. atravesando la cordillera. Ya cayó la noche y me iluminé todos los tableros para tener todas las luces de los instrumentos, y se me fue todo el sistema eléctrico. Hubo un cortocircuito y se dañó todo el sistema eléctrico. No tenía ninguna indicación de instrumentos eléctricos. Claro, y la cabina está llena de botones. La cabina es Sí, todo botones por todos lados, hasta en el techo hay botones. sí, bueno, pero esta era una avioneta que llaman avioneta, un Ujú. avión pequeño, como lo llamo yo, que era un monomotor y no tenía botones en el techo, como Vale, dices pero tú. igualmente, pero Pero para que la tenía gente lo muchos entienda. instrumentos que dependían de la parte eléctrica. Por ejemplo, Ajá. la cantidad de combustible. Había que hacer un cambio de tanque y había que poner una bomba de combustible que es eléctrica y no la tenía. Entonces el cambio de tanque lo tuve que hacer a cálculo por tiempo y cambiarlo rápidamente para evitar que se me apagara el motor. Después no tenía instrumentos de navegación, solamente tenía el velocímetro, el altímetro y el variómetro y la brújula para orientarme, y la estrella, porque tendí la linterna, Ujú. que había comprado 2 pilas nuevas en el aeropuerto de Bogotá antes de salir para la linterna, porque preveía que íbamos a volar de noche, y cuando encendí la linterna se apagó el bombillito, se quemó el bombillito de la linterna. O sea, todo estaba negativo, Todo estaba parece en ya. contra. En Entonces contra. el reloj mío no tenía luz. Era noche cerrada y tuve que guiarme por unas estrellas para mantener el rumbo y unos fósforos que tenía el compañero que estaba volando conmigo al lado derecho. Tenía una caja de fósforo, cuenta cuántos palitos de fósforo tiene. Tenía 13 palitos de fósforo, nos quedaban 2 horas más o menos de vuelo.
daba un palito de vuelo de fósforo cada 12 minutos más o menos. Qué locura. Entonces prenden el fósforo a ver la velocidad, a ver la altura, corregir, compensar el avión, ver las estrellas que tenía al frente para controlar el rumbo, Ujú. ver lo que tenía al lado para controlar el alabeo, el banqueo y controlar con ello el rumbo. Y pues nada, así volé durante 2 horas. Me parece una locura. O sea, volaste sin electricidad ninguna Total. 2 horas. Y aterrizar fue horrible porque totalmente oscuro, no tenía luces de aterrizaje, la pista estaba apagada, las luces de la pista estaban apagadas. Fue difícil. ¿Y Fue cómo te comunicas realmente- con la torre de No hubo control? comunicación. Sin No comunicación. hubo comunicación. Eso fue el vuelo más difícil que tuve yo en mi vida. ¿Y tienes alguna otra que recuerdes? Bueno, sí, he tenido varias emergencias, una que no fue una emergencia, sino fue un gran susto. Nos avisaron volando entre Aruba y Maiquetía. Nos avisaron de una llamada que recibió el despacho de vuelo de Aruba diciendo que teníamos una bomba a bordo. Y bueno, pues, ¿qué te digo yo? Unos 20 minutos de sufrimiento, de angustia, de miedo. Y, bueno, qué ironía de la vida, ¿no? Tanto formarme para volar un avión, tanto requisitos para operar el avión dentro de las normas de seguridad. Y resulta que ahora me va a matar un terrorista que puso una bomba a bordo. Era una ironía bastante desagradable. Eso fueron 20 Y minutos. al final, ¿qué pasó? Como No, al final fue una falsa alarma. falsa alarma. Sí, llegamos rápido al aeropuerto de destino, a Maiquetía, y nada. Después tuve otra emergencia fuerte en Nigeria, un fuego en un motor de noche, y no se extinguió con los mecanismos de extinción de fuego de motor que tenía el avión. Tiene 2 bombonas, ese avión tiene un ATR y tenía 2 bombonas para extinguir el fuego del motor. Sí, Se por activó. lo que me comentas, que esto yo no lo sabía, los mismos motores tienen un sistema de apagado de Sí, incendio. sí, tiene un sistema de extinción de incendios. Claro, porque Dentro del puede ser común que se incendien los motores. común no, pero puede suceder una manguera de combustible que se rompe, una fuga o algo que dañe algún sistema Ujú. del, del suministro de combustible, pues puede ocasionar el fuego. Y en esta ocasión no fue un fuego por combustible, sino fue un fuego por aceite. Hubo un impacto de pájaro que rompió una línea de aceite y esa rotura causó un fuego inextinguible con los agentes eso, que lo terminaron extinguiendo los agentes, los cuerpos de bomberos al llegar a tierra en Lagos, en Nigeria. Y tuve que hacer una evacuación de emergencia de todos los pasajeros. Por suerte, exitosa y sin ningún tipo de Y sin problema. complicación. Sin ¿Para ti fue una complicación. complicación o...? No, para mí fue una emergencia en la que habíamos practicado Ya, muchísimas entiendo, veces en no. el simulador, Ujú. tanto la evacuación de emergencia como la extinción de fuego. Vale, me interesa Pero una no se cosa. extinguió y hubo que hacer la evacuación de emergencia. Ujú. Se hizo tal cual el procedimiento Acordado, sí. aprendido en tantas veces en el simulador. Pero después que se bajaron todos los pasajeros, como el capitán siempre se baja de último, pues al yo asomarme en la puerta del avión y ver el montón de espuma, los pasajeros allá en la grama, de noche, Claro. sin luz, fue impactante. ¿Y eso, aparte, también es traumático para ti o no? No, al día siguiente estaba yo haciendo informes de vuelo y al otro día estaba Ya volando volando de nuevo. Sí. ¿Qué sientes cuando un avión... Bueno, ¿qué sientes cuando un motor falla? ¿El avión se desestabiliza? Sí, siente primero el cambio en el sonido, primero la cuestión de auditiva, después los parámetros del motor los ves como varían, se identifica fácilmente. Y por supuesto que cuando un motor falla, tú tienes disminuida ya tanto la capacidad de altura como la capacidad de velocidad. Ujú. O sea, te va a disminuir la altura que puedes mantener, te va a disminuir la velocidad que puedes mantener. Y hablando ya de temas peligrosos en cuanto a la aviación, ¿las tormentas son tan peligrosas como nosotros creemos? No, por No. lo general las evitamos.
La suelen evitar Sí, y... por lo general las evadimos, Ujú. aparecen claramente identificadas en el radar meteorológico. ¿Y los rayos? Los Háblame de los rayos, rayos, me interesa muchísimo. los rayos me han caído 3 rayos y no ha pasado mayor cosa. ¿Qué es lo que sucede dentro de la cabina cuando cae un rayo? Se siente el golpe como un golpe muy seco de una bala de cañón, un golpe muy duro y se ilumina toda la cabina. El rayo entra, toca el avión y sale por alguna de las puntas de las alas, Ujú. por la cola o inclusive por la nariz. Una vez me cayó un rayo en la nariz del avión, en un 727, y fue como un latigazo pues que se siente. Inicialmente hay como un flash de los instrumentos, pero todo se recupera Se recupera y automáticamente sin pasar sin absolutamente pasar nada. absolutamente nada, porque el rayo entra pero sale. Es como los pájaros que se posan sobre un cable de alta Ujú. tensión, no les pasa nada, ¿vale? Entiendo. Porque no están haciendo contacto con tierra. Vale. Y hay unas descargas estáticas en toda la superficie del avión. Por ejemplo, en la TR-25 está Static Discharge Ports, que se llaman, que son como unas agujas que están conectadas a la estructura del avión, al metal, porque después además tiene la pintura que es anticonductora de Anticonductores, sí. electricidad. Entonces, en la parte metálica, cuando entra la corriente del rayo, se descarga por eso descarga estática, que al final es como si fuese un cordón, una Ujú. trenza, una tira de zapatos, y al final tiene dos agujas, y por esas agujas se descarga toda la electricidad estática. Ujú. Igual que la estática de cuando estás lloviendo, pues. Cuando estás lloviendo y si estás atravesando una zona de lluvia fuerte de noche, ves una especie de estática en el parabrisas, es lo que llaman el fuego de San Telmo, que es como si vieras unos rayos, un delta de un río muy grande, pero son rayos que se van moviendo y es descarga estática. Eso se descarga a través de soportes estáticos también. Muy interesante. Esa influye un poco en las comunicaciones. Ellas se ven afectadas y sienten como un chasquido en la radio fuerte, como si hubiese una interferencia, algo así. ¿Y cuáles son las nubes más peligrosas? Los cumulonimbos, que son esas Cumulonimbus. nubes de gran desarrollo vertical que pueden alcanzar en el trópico hasta los 60.000 pies. Vale, descríbeme un poquito para que la gente lo sepa. Los cumulonimbos son esas nubes de gran desarrollo vertical y en el tope, cuando ya están en su grado de madurez total, que ya no ascienden más, forman una especie de copete hacia un lado, es lo que llaman el yunque. Y dentro de ellas tú puedes tener corrientes de hasta 150 o 200 kilómetros por hora de diferencia entre las que Ujú. suben y las que bajan. Y puedes tener formaciones de hielo grandes, piedras grandes de hielo, y ese tipo de nubes en el radar meteorológico están pintadas en rojo. Y por ahí Las ni se te evitamos. ocurra pasar. No, con ningún avión. Ningún avión. O por encima o por un lado. Igualmente, ¿los cazatormentas pasan por dentro de los cumulonimbus? Pues son aviones que están diseñados para aguantar más todavía ese tipo de Entonces, si cuestiones. los aviones están preparados, esos están mucho más preparados, Sí, ¿no? exacto, Entiendo. exacto. Y por lo general también les huyen, ¿no? O sea, se acercan, se asoman un poquito Ujú. en el área roja para tomar ciertas mediciones, para datos meteorológicos y Sí. ya. Tú, por ejemplo, que eres piloto, que te causaría miedo estar en uno de esos aviones? ¿En lo de No, cazatormentas? no, no, No. no, no. ¿Te gustaría estar en un cazatormentas para vivir Alguna la vez para experiencia? vivir la experiencia, sí. Sí. Sí, sí, ¿Crees claro. que es divertido? Interesante. Sí, es que a mí me da miedo el cazatormentas, por ejemplo. Bueno, porque te da miedo la turbulencia. También. A mí no, a mí me entretiene. Vale. Y bueno, entretenimiento, ¿qué hace un piloto en vuelos largos? Porque no puedes hacer nada, En ¿no? vuelos largos, o sea, ya más vuelos largos que vuelos Un vuelo de más de 8 horas. más de 8 horas, por lo general hay doble tripulación o doble capitán, ¿verdad? O Ujú. un capitán y doble primer oficial, dependiendo de la política de la compañía y de las regulaciones del país. 3 pilotos en total. Por lo general, Vale. por lo general. O una tripulación de relevo. O sea, hay vuelos muy, muy largos, vuelos de 12, 14 No, y horas, 16 horas. 19 horas, Vale, que es el más largo entonces del hay doble mundo. tripulación. Una tripulación despega descansando con Ujú. asientos reservados en business class
y con espacios también dentro del avión que son diseñados solamente para la tripulación, para el descanso, con camas, donde van y reposan sus 4 o 5 horas o 6 horas, dependiendo de cómo sea el vuelo. Y después se turnan y se cambian. Igualmente, ¿tú puedes usar el móvil mientras estás pilotando? El móvil tienes una influencia bastante fuerte en lo que es las comunicaciones y los instrumentos de navegación. Cuando estás en vuelo, por lo general no tienes cobertura de móvil. A cierta altura ya la pierdes. Pero también en tierra tienes cobertura y puede afectar tanto las comunicaciones en las partes más críticas del vuelo, que son la preparación para el vuelo, el rodaje, el despegue y la aproximación y el aterrizaje. Y en esa fase pues se exige que no se utilice el modo, el avión, el teléfono, sino el sin modo modo avión. Claro. Correcto. Entonces, ¿puede un móvil sin modo avión afectar a la seguridad de un vuelo? Sí, Sí. sobre todo por el tema de comunicaciones y de navegación. ¿Y alguna vez te ha pasado algún error que te haya salido en pantalla a causa de un móvil? He tenido he tenido algunas fallas, entonces he hablado con la azafata, mira, hay pasajeros que están usando el móvil. O sea, tú te enteras de que hay alguien que... Sí, o sea, te das sí, cuenta. Sí, yo me he enterado. Sabes que no es fallo del avión y que es un No, fallo. correcto. Y según se pone el modo avión, ¿ya se estabiliza todo? Sí, yo he hecho inclusive demostraciones a compañeros agarrando el móvil y poniéndolo encendido cerca de la brújula y hay unos cambios violentos de la brújula. Entonces, hay esa evidencia pues de que la parte, ¿cómo se llama? De electrónica pues se puede ver afectada por las ondas del teléfono, la Vale. frecuencia de que trabajan. Igualmente, como estábamos comentando, hay vuelos de hasta 19 horas en el cual el piloto no está continuamente con los brazos en el manejo. Entonces, Bueno, se pone el piloto automático. Sí. Quiero que nos expliques para qué sirve el piloto automático y qué función hace. Piloto automático hace lo que el piloto humano le dice. Vale. Yo programo el avión en un navegador, ¿verdad? Que es como un GPS, digamos, ¿verdad? Un poco más sofisticado porque además de la orientación de por dónde quiero que vaya, pues él me da manejo de los parámetros de vuelo, ¿no? Ujú. El plan de vuelo se programa ahí en tierra, se revisa por ambos tripulantes, se hace un chequeo cruzado de que los datos son los correctos, se verifica en la pantalla de navegación del navegador, se verifica que el plan de vuelo está siguiendo la ruta que le pedimos que programara, de acuerdo al plan de vuelo computarizado que nos da despacho. Y apenas despegamos, por lo general se conecta el piloto automático y él sigue eso. Nosotros lo que hacemos es vigilar que sea lo correcto de acuerdo al plan de vuelo que tenemos impreso. ¿Y se puede aterrizar solo y exclusivamente con el piloto automático? En algunos aviones tiene el sistema para aterrizar automático con el piloto automático. ¿Y tú te fiarías Pero o lo harías No, sí, preferiblemente manual? Sí. Yo nunca volé ese tipo de aviones con esa facilidad, Ujú. pero sí volé de pasajero en ocasiones invitado a la cabina de mando por compañeros que vuelan ese tipo de aviones y sí lo he visto trabajar y es una maravilla. El avión automáticamente aterriza, pone freno, hace todo. ¿Y lo hace incluso más suave que el humano? No, No. lo hace un poquito más fuerte. Vale. Un poquito más fuerte. Y hablando de aterrizaje, vamos con un porcentaje. Perdona, Sí, una coméntame. cosita que se me pasaba, que es importante mencionar, que el piloto automático Ujú. para ese tipo de aterrizaje, en lo que aterriza solamente el avión, sin que el piloto toque más nada, tiene que estar habilitado el avión, la tripulación y el aeropuerto. O sea, Vale. la pista tiene que estar condicionada para ese tipo de aterrizaje. Se llama ILS categoría 3 y hay varias categorías dentro de eso.
¿vale? O sea, tiene que estar todo Todo regulado para regulado poder para realizarse. correcto. Pues venga, procedemos con lo que estábamos contando antes. Y es que hay una estadística que dice que el 50% de los hombres cree que puede aterrizar un avión. Y esto es completamente verdad porque yo creo que yo me puedo poner en los mandos y medio acercarlo a pista. ¿Tú qué me dirías? 50% de los 50% hombres de los hombres. cree que lo puede aterrizar Sí. y el otro 50% jura que es verdad. No. No lo puede aterrizar. Lo más que puede pasar es que lo acerques a la pista, que te estrelles cerca de la pista. Vale. Imagínate que para ser un copiloto tú tienes que tener un entrenamiento lo suficientemente largo y fuerte como para que tú puedas aterrizar el avión Ujú. como copiloto en caso de incapacitación del capitán, que es una de las cosas que se practica y una de las cosas que se exige cuando se te va a dar la licencia del avión. Vale. Se practica que el capitán queda inhabilitado y el copiloto tiene que hacer todos los procedimientos, tanto de operar el avión como de las listas de chequeo. El copiloto tiene que leer las listas de chequeo en voz alta y contestárselas él mismo porque todo queda grabado. A la hora de una investigación, de un accidente o de un incidente, pues eso queda grabado ahí, lo que ha hecho el copiloto, lo que hizo y lo que no hizo, lo que dejó de hacer. Vale, pues ahora te cambio un poquito la pregunta. Vale. Estoy yo en el avión pilotándolo, ¿vale? Ujú. Porque el piloto se desmayó. Y por megafonía estoy hablando con la torre central para que me expliquen cómo aterrizar el avión. ¿Lo lograría aterrizar así? Toca el botón, haz esto, la palanca derecha. En la película se ve siempre y termina con feliz final, pero en la vida real es bastante difícil. De hecho, hay muchas películas que acaban Eh, así. En caso de que, por ejemplo, si me pongo yo de pasajero en un avión y pasa algo, se inhabilita el capitán, puedo ofrecerme yo para asistir Vale. al primer oficial, porque seguramente yo no estoy habilitado para volar ese tipo de avión, pero sí puedo ir como piloto comercial que soy, como piloto de transporte de línea aérea que soy, para asistirlo a él, por ejemplo, leyéndole la lista de chequeo, apoyándolo con el radio y lo dejaría que siguiera volando él, evidentemente. O sea, Igualmente, para la hora del aterrizaje, hay muchos aterrizajes en los que no ves la pista. ¿Te resultan complicados esos aterrizajes? el aterrizaje, dependiendo de la categoría de Ujú. aproximación que tú estés haciendo, del tipo de aproximación que estés Sí. haciendo, tiene unos mínimos. Vale. A partir de ese mínimo, o ves la pista o circulas el campo y te vas al aire y te vas al alternado o das otra vuelta a ver si puedes aterrizar, si mejoran las condiciones. Si llegado al mínimo no ves la pista, te tienes que ir y entonces tienes que decidir si puedes intentar otra vez aterrizar o por otra pista en el mismo aeropuerto o irte al alternado porque las condiciones estén empeorando, ¿vale? Entonces los mínimos están preestablecidos y son sagrados. Eso te ha tocado hacerlo, Sí, ¿no? sí, sí, muchas veces. Intentarlo una vez y volver a intentarlo. Sí, ¿Cuál muchas es el veces. máximo de veces que se puede intentar? Mientras tengas combustible para ir al alternado y llegar al alternado con suficiente combustible para tener las reservas necesarias que por regulaciones están estipuladas, pues lo puedes hacer. Vale. ¿Y qué sucede? Porque la gente le tiene mucho miedo a qué pasa si falla un motor. No pasa nada. No pasa nada. Todos los aviones están Escúchenlo. certificados. No pasa nada. Si falla un No, motor, no pasa nada. no, todos los aviones están certificados para poder volar, inclusive en la fase más crítica, que es el despegue. Si en ese momento en que está rotando el avión, que está subiendo la nariz para despegar, falla un motor. Es la fase más crítica porque estás con poca velocidad y poca altura. Ujú. Y velocidad y altura decimos que conservan la dentadura. Entonces, en ese momento te falla un motor, estás perdiendo la mitad de la potencia, en el caso de los aviones de dos motores, ¿no? Es el peor momento en que te puede ocurrir. Pero está certificado para que el avión con el otro motor pueda salir adelante, pueda volar. Y para eso es una de las prácticas muy frecuentes en el simulador. Tenemos mucho entrenamiento. ¿Y si fallan los dos motores? Ahí sí que no podemos hacer más nada, ¿no? Nada, ¿no? Ya, dependiendo, o sea, si estás en pleno despegue,
como el avión que recientemente acaba de tener un accidente, un Dreamliner, un ¿En India? 787 en India. Sí. Hay una teoría fuertemente, que está tomando fuertemente, ¿cómo se dice? Valor, de que fallaron los dos motores y posiblemente por contaminación de combustible. No A me mí quiero me adelantar salió... Sí. porque esto los que lo saben son los pilotos y después puede ser que los de investigación de accidentes. Igualmente a mí me salió un vídeo de un chico que estaba grabando justo Ujú. en el avión y las pantallas no funcionaban. Era como que el sistema eléctrico estaba fallando. Ya, bueno, mira, le repito, o sea, lo que lo saben son los pilotos, que desafortunadamente no nos lo pueden contar, y los investigadores de accidentes según la cantidad de información que pueden recabar de las cajas negras. Y las cajas negras son tan válidas. Es Sí, decir, sí, hay dos cajas negras. Hay una que es para lo que es voces, ¿vale? tanto voces de la cabina como la comunicación con la cabina de pasajeros, las azafatas, el interphone y las comunicaciones con los radios de la compañía y del centro de control. Y hay otra caja negra que es para los parámetros del avión, la altitud, el rumbo, la velocidad, todos esos datos, los datos técnicos del vuelo en sí. Y esas dos cajas se analizan y se puede descubrir muchas veces qué fue lo que pasó. Este, iba por Y la estamos parte hablando de que de... Sí, los fallos de los dos sí. motores. Si el fallo lo tienes en los dos motores en vuelo, pues tienes un procedimiento a seguir que eso también se estudia. Fallo de los dos motores. Hay ciertas cosas que son de memoria, hay unos memory items que se siguen y después de esos memory items completados se revisa la lista de chequeo, se busca la lista de chequeo, se lee, se confirma que todo eso haya sido hecho y se continúa con los demás procedimientos. Intentar reencendido, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el momento más crítico en un vuelo? El despegue, entiendo, ¿no? El momento más crítico de vuelo, sí, la parte más peligrosa es el despegue. Vale. Y hay una duda que nos vas a salvar a un montón de gente Ujú. que volamos mucho. Y es cómo hace un piloto para no tener jet lag. ¿Hay alguna técnica? ¿Hay algo que tú sigas para no tenerlo? Mira, el jet lag, no, o sea, no hay piloto que no sufra del jet lag cuando se trata de vuelos largos Ujú. al este. Este, el jet lag se trata de mitigar un poco con la mayor cantidad posible de descanso, tanto en vuelo como en tierra, de los tripulantes que van a hacer X vuelo, ¿vale? Ujú. La programación de los vuelos también es un factor importante porque el programador no te va a programar a ti un vuelo con un jet lag y enseguida al Cla- día siguiente de vuelta para atrás, ¿no? Claro, claro, eso no tendría sentido, pero... Hay veces en que tú tienes un descanso de 2 o 3 días en el Ujú. aeropuerto de destino y hay otra tripulación allá que ya tiene 2 o 3 días descansando y toma el vuelo de regreso. Porque el avión llega a un aeropuerto y en las 2 horas sale de vuelta, pero no es la misma tripulación. Claro, va Entonces, cambiando. esa es una de las maneras. Vale. Y esto lo estuvimos hablando antes y me pareció súper interesante. Y es cómo es la comunicación con la torre de control. Porque entiendo que tú no puedes hablar con un lenguaje normal y corriente, sino que tiene que cambiar. Se hace mucho hincapié en el uso correcto de la fraseología aeronáutica Vale. y cuando se trata de, por ejemplo, de números, tienes que dar unos datos de números a la torre o la torre te tiene que dar unos datos de números, se dicen dígito por dígito. Por ejemplo, no hablamos de el vuelo 12.535, no, 12535, por ejemplo. Ujú. Y eso, aparte de eso, tenemos el alfabeto fonético aeronáutico, no es A, B, C, D, sino A de alfa, por la B decimos Bravo, por la C decimos Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, y así sucesivamente hasta la Z. En ese sentido, tenemos asegurada la claridad del mensaje. Aparte de eso, tenemos que atenernos a la fraseología, lo que se requiere, cómo te reportas en un punto de reporte obligatorio, cuál es la secuencia de reportarte,
el número de vuelo, el nivel, la posición donde estás, la hora en la que estás, el estimado de la siguiente posición y el nombre de la siguiente posición. Por ejemplo, eso es una secuencia de reporte. ¿Qué otra cosa? Pues nada, cuando se comunica uno con la torre de control para pedir la autorización de vuelo, ¿verdad? Por lo general lo hace el primer oficial en tierra, pero ambos pilotos están atentos a la autorización de vuelo. Ambos pilotos la copian Tienen que y repetir, la tienen... comparan. Sí, vale. Y se la repiten a la torre para que la torre confirme si la autorización fue copiada correctamente. Si no, se hace la revisión. Esa es la manera. O sea, siempre hay un doble chequeo de lo que se transmite Sí, porque... y que la persona que lo está recibiendo, ya sea el piloto o el controlador, confirma que eso es lo Que tienen que estar muy seguros porque a lo mejor está un piloto ascendiendo y otro descendiendo, o están entrando a la pista de despegue y uno está aterrizando. correcto. Tienen que estar muy, muy seguros. Correcto, correcto. De hecho, Ahora eso pasó en el, creo que es la desgracia más grande que ha habido, que fue en Tenerife, Tenerife, en un sí. avión de Madrid, que bueno, sucedió algo parecido, ¿verdad? Sí, una falta de comunicación correcta entre el copiloto y el capitán creo que fue el Air France. Fue un avión en dirección Madrid, no sé. Sí, bueno, fue algo, no recuerdo el detalle, pero sí fue un fallo de comunicación. La torre dijo mantenga posición y el otro me entendió ready mantenga, entonces entró y despegaron sin autorización y bueno, hubo el accidente que hubo. Entiendo. Eso está bastante publicado en videos de seguridad y creo que en YouTube también. Sí, claro, es que eso se sabe perfectamente por lo Sí, que fue. exacto. Bueno, pues vamos a acabar por aquí, vamos a ir a las preguntas comprometidas. Te voy a comprometer un poco. Caramba. Te voy a comprometer un poquito nada más, no te voy a comprometer tanto, ¿vale? Voy a ser bueno. Pero vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a ver. Yo quería saber si un copiloto cobra lo mismo que un piloto. A ver, te repito, ¿piloto o llamas tú el capitán? Venga, el capitán, sí. Copiloto y capitán no tienen sueldos iguales, tienen sueldos diferentes. Porque a pesar de que los dos hagan trabajos bastante similares dentro de lo que es el trabajo del vuelo, el capitán tiene la responsabilidad de la última palabra Claro. y la responsabilidad de todo lo que acontece en el vuelo. El capitán tiene un sueldo por lo general bastante más alto que el del copiloto. Bastante. Sí, por lo general un 50% más. Un 50. Vale. Pues vamos a preguntarte la pregunta estrella que todo el mundo Pero está eso esperando. depende de la compañía. Depende de la compañía, ¿vale? Sí, Pero, es muy variable. ¿cuánto cobra un piloto? También depende de la compañía. Claro. También depende de la compañía. Una depende aproximación. del tipo de avión. Ujú. Mira, podemos estar hablando de entre los 2.000 y los 15.000 dólares. Eso es un baremo muy alto, ¿eh? Pues es que estamos hablando de aviones que no es lo mismo volar un Beech 1900 que volar un 747. Vale. Es más caro el 747, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. O sea, un piloto puede estar cobrando unos 15.000 euros mensuales. Sí, entre 10 y 15, sí, un avión grande de estos y más o menos en ese rango están los sueldos. ¿Y los pilotos privados cobran menos? Los pilotos privados, fíjate que tienen sueldos bastante altos en comparación con los pilotos comerciales. Ujú. Si un piloto privado te puede estar cobrando entre 8.000 y 12.000, 14.000 dólares mensuales por volar un pequeño jet privado. Y, claro. ¿Y las aerolíneas low cost también cambian los salarios? Sí, también cambian los low cost, low salary. Low salary. Vale, perfecto. Ahora vamos a meternos con un tema muy controversial y es sobre el terraplanismo. Tú al ser piloto, ¿alguna vez has visto la curvatura de la Tierra o tú aseguras que la Tierra es curva o plana? No lo sé. Eso es ganas de buscarle la quinta pata al gato. La Tierra no es plana. No es plana. No es plana. Lo aseguras, lo Sí, confirmas. lo aseguro. Vale, ¿en qué te basas? El hecho Venga. de que no veas cuando vas volando más allá del horizonte, sino el mar, y de repente empiezas a ver tierra, eso ya te dice que la Tierra no es plana. Pero, es decir, yo te digo que eso es plano porque, bueno, quizás la lejanía no me deja verlo. Y entonces cuando me voy acercando, pues ya lo veo.
Si eso te hace feliz, la Tierra es plana. Vale. Pero no. Un piloto nos está asegurando de que la Tierra es esférica, ¿vale? No, Claro. no es plana. Bueno, esferoide. Esferoide. No es exactamente esférica, pero Vale, esferoide. Y bueno, más o menos. hablando de estos temas, ¿alguna vez te ha tocado vivir pues algo paranormal en el aire o haber visto algo que te aparezca en el radar pero no verlo personalmente? Cuéntanos si has visto algo así. Hemos visto, bueno, he visto aviones militares cerca en áreas de maniobra, pero que no han salido en la pantalla del radar, porque tenemos un radar para tráfico, ¿vale? Que nos detecta el tráfico. Tenemos un sistema que es el que le emite la señal de nuestra posición, nivel, rumbo, etcétera, al centro de control de radar y nos da también la posición relativa con respecto a nosotros y el nivel y si está subiendo o está bajando de otros tráficos que están cerca de nosotros. He tenido varios encuentros de eso con aviones militares, pero que no me han salido porque ellos tienen desactivado ese Ya, sistema entiendo. por su operación. Y a ti, por Eso me ejemplo, ocurrió a mí, bastantes veces en sí, Nigeria. en Nigeria, claro. Sí. A mí me da bastante temor, pues, los cazas y demás mientras yo estoy volando. Porque ellos no tienen derecho, es decir, ellos no tienen No, esto de dispararnos a nosotros, pero ¿y si se le va la olla? no, hay zonas de maniobras para ellos. Ellos tienen unas zonas militares donde hacen sus maniobras y por NOTAM, que es NOTAM es un Notice to Airmen, como una notificación a los pilotos, Ujú. ¿verdad? De que esta zona militar está activada entre los niveles tal y tal, entre el día tal y tal, entre las horas tales y tales. Y por ahí no Entonces, se puede por pasar. ahí no se puede pasar. Entonces nosotros esa información la tenemos cuando estamos en despacho de vuelo, recibiendo la carpeta del vuelo, Ujú. donde tenemos el plan de vuelo computarizado, el avión que vamos a volar, los reportes de mantenimiento diferidos que tiene ese avión, para que nosotros calculemos el combustible que vamos a necesitar. Entiendo. Y en ese sentido, cuando tenemos un NOTAM de un área militar activada, que lo tenía mucho, por ejemplo, cuando venía de Casablanca a Valencia, hay una zona entre Granada y Albacete que utilizan mucho los militares, entre 15.000 e ilimitados niveles de vuelo. Entonces, o jalábamos por debajo de 15.000 pies o nos desviábamos hacia el norte, casi hasta Madrid, hacia Toledo y después no recuerdo qué otra radioayuda y después es que podíamos bajar hacia Valencia. Entonces eso lo calculamos nosotros, lo tomamos en cuenta para calcular nuestro combustible. Entiendo. Pero esas zonas están especificadas tanto en las cartas de navegación como en los NOTAM. Igualmente, me gustaría hablar de las regulaciones que hubo tras el atentado del 11S, el de las Torres Gemelas. Bueno, por desgracia, pero gracias a ello se regularizaron un montón de medidas que me gustaría que nombraras alguna de ellas. Sí, por ejemplo, eso llevó a imponer la necesidad de poner puertas blindadas en la cabina de mando, establecer procedimientos entre los tripulantes de mando y los tripulantes de cabina de pasajeros para entrar y acceder a la cabina de mando por si hay alguna interveniencia ilícita. Por ejemplo, tiene un terrorista amenazando a la azafata para entrar a la cabina. Hay una clave que se habla en el briefing prevuelo con la azafata para establecer qué me tienes que decir si estás bajo una influencia Entiendo. ilícita o si todo está normal, ¿vale? Entonces eso se hace en cada vuelo y varía en cada vuelo. O sea, cada vuelo que vemos, se han reunido primero todo el grupo. Correcto, Vale. correcto. Se han reunido y han establecido cuál es la palabra clave. Ujú. Y la azafata, la jefa de cabina, junto con todas las demás, hacen su briefing y repasan esa palabra clave. Vale. Y hablando de más regulaciones, Bueno, otras regulaciones en el entrenamiento para operar esa puerta, porque esa puerta lleva un circuito eléctrico para un electroimán para bloquear la puerta. Tiene también un pasador, un pin por si el sistema eléctrico falla.
Hay entrenamiento de seguridad en los aeropuertos, para el personal de seguridad de los aeropuertos que se han establecido. Hay muchas otras cosas que se han producido. Inclusive después de que se establecieron eso, por ejemplo, lo más notorio que es lo de la puerta blindada, cuando hubo el accidente del Germanwings, no sé si lo recuerdas. No, no lo recuerdo. Seguramente si me explicas lo que sucedió, seguramente. Recuerdo de un accidente de Germanwings, una compañía de low cost Alemana, ¿no? alemana. Sí. El capitán salió al baño. El primer oficial tenía unos problemas mentales, trastornos. Cerró las puertas. Cerró la Sí, puerta, ¿ves? Sí. bloqueó Ujú. con el fichillo, que llaman aquí el fichillo, el pasador, Ujú. y no había forma ni manera de abrir la puerta Sí, y sí. el copiloto decidió estrellarse. Eso sí lo Entonces, a recuerdo. partir de eso, se implementaron otros procedimientos. Cuando uno de los pilotos va a abandonar la cabina, tiene que venir un tripulante de cabina a acompañar al piloto que queda en la cabina para evitar que haya una cosa de esa. Claro, es que a raíz de las desgracias se regulariza todo. Sí, exacto. Entiendo. De las desgracias se aprende. Y... Eso es una de las cosas que también influye en la seguridad, que Ujú. porque los aviones dicen que son el transporte más seguro, porque cada vez que hay un accidente se investiga a fondo, muy a fondo, todas las causas que pudieron llevar al accidente, todo el historial que hubo antes de eso, por qué se produjo ese accidente. Y se establecen medidas correctivas para evitar que vuelvan a suceder. Entiendo. ¿Y tú, por ejemplo, alguna vez sentiste miedo mientras volabas? No, en realidad no. Bueno, cuando tuve la amenaza de bomba a bordo, Claro, ahí sí, claro. esa fue la única vez que yo en realidad sentí miedo. Porque yo el volar lo llevo de pequeño en la sangre, me gusta volar. Qué bueno. Volé planeadores, volé vuelo acrobático. ¿Has eh, volado vuelos acrobáticos? sí, sí, ¿Tú has hecho maniobras con sí, las sí, avionetas? No lo sí, sí, sabía. sí, sí. Cuando tenía ya como 1000 horas de vuelo, Ujú, empecé a hacer un curso de instructor de vuelo ujú. en una escuela donde el dueño de la escuela era un piloto que había sido militar, acrobático, y ahora volaba pues aviones grandes, ¿no? ¿Y cómo se experimenta Intercontinentales. la fuerza G? Y él me dio en entrenamiento de Sí. vuelo acrobático en el avión acrobático que tenía la escuela. ¿Y cómo se experimenta todo los sentimientos de la fuerza G, la subida, la bajada? Como si estuviese subiendo un ascensor de muy, muy rápida velocidad, entonces que te sientes que te pegas del asiento, que tu cuerpo pesa mucho más, o al contrario, Ujú. que tu cuerpo está flotando en el aire. ¿Y te tenías que poner los trajes No, anticomprensión, pues? pero para eso No. no era, los vuelos que yo hacía era Vale. acrobáticos, pero en aviones pequeños. Vale, vale, vale. Entonces no necesitaba traje anti-G, pero sí podíamos hacer hasta 4G de fuerza. Madre mía. Pues bueno, vamos a ir dejándolo por aquí y vamos a las preguntas flash, las preguntas que te Caramba, comentaba, las preguntas rápidas. las Tienes que ser preguntas muy rápidas. A rápido, ver, ¿vale? Tienes que ser muy rápido con tu respuesta, no tienes que pensarlo mucho, son preguntas sencillas. Y vale, cuando tú me digas, vamos para allá. vamos a ello. Aquí papá quiere un cambio de dedo rápido, ¿vale? Por cierto, un saludo a mi padre que está aquí detrás de las cámaras, dándole a los botoncitos. Y venga, empezamos. ¿Vuelo con turbulencia o aburrido y sin movimiento? Aburrido y sin movimiento para que los pasajeros no se asusten. ¿Cabina de día o de noche? De noche, más bonito. ¿Vuelos largos o cortos? Corto. ¿Asiento favorito del avión? ¿Delante o atrás? El 0 alfa, o sea, el del capitán. Uy, ¿Comida de avión, sí o no? Depende de la línea y depende de qué tan buena sea el catering de la línea. La comida de business muchas veces es mejor que la de los pilotos. ¿Aterrizar o despegar? Aterrizar me gusta más, pero despegar me lo reservo más para mí porque ya yo sé aterrizar, pero el despegue es más complicado. Vale, No es que sea más complicado, es más peligroso el despegue y vale, más difícil el aterrizaje. entiendo. Entonces que practique el copiloto el aterrizaje y yo despego. Vale, Me reservo el caso del despegue con un fallo del motor, me lo reservo para te mí. lo reservas. Mejor hora para volar. Mejor, Hora perdón. para volar. Mejor hora para volar tempranito en la mañana, ¿Mayor cero miedo? turbulencia. ¿Mayor miedo? Un ataque terrorista, una bomba a bordo. ¿Capitán o copiloto? Capitán, así sea ¿Simulador o realidad? realidad.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Le doy las gracias a Bruno por haber asistido. La verdad que ha sido un placer completamente. Me ha Para encantado esta mí, charla. para mí fue un gran placer de verdad haber compartido esta pequeña charla de temas tan extensos como Ujú. pudiéramos tener aquí Para ahora, para totalmente. hablar días, no horas, días. Total. Pues chicos, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por verlo. Y un besito a todos. Nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.